Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos unos minutitos antes. Esperando. Hola. Bueno, aquí estamos unos minutitos antes de las 19 para comenzar con la lectura. Espero que estén todos bien en estos tiempos que corren, que bueno, pueden ser difíciles para muchos. Bueno, este es un momento eh, de placentero y en el cual podemos hacernos compañía y poder compartir esto que nos une y que tanto nos gusta, que es Outlander. Eh, Hola Blanca. Estamos con Viento y Ceniza y en la lectura de hoy vamos a ver los capítulos 91, 92 y 93. Nos queda un minutito para las 19, así que bueno, hoy me toca leer desde Mar del Plata, un día gris, bastante frío, pero bueno, el sol siempre está y hay que ponerle buena onda. Así que bueno, ya vamos a comenzar. Es un gusto volver a leer para ustedes y compartir este rato. Muy bien, hola Marta, hola a todos. Bien, el capítulo 91 se llama Un plan razonablemente ingenioso y comienza así. El agua lamía la oreja de Jamie y el sonido mismo ya le revolvía el estómago. El hedor del barro podrido y los peces muertos no mejoraban las cosas, ni tampoco el golpe que se había propinado al caer contra la pared. Cambió de posición, tratando de aliviar el dolor de la cabeza, el del estómago, o ambos. Lo habían atado como un fiambre, pero con un poco de esfuerzo logró rodar de costado y subir las rodillas, lo que lo ayudó a sentirse mejor. Estaba en una especie de cobertizo para embarcaciones, en muy mal estado. La había visto con la última luz del crepúsculo, cuando lo llevaron a la costa. Al principio creyó que querían ahogarlo, y lo metieron dentro, dejando que cayera al suelo como un saco de harina. «Deprisa, Ian», murmuró para sí mismo, volviendo a cambiar de posición cada vez más incómodo. «Ya soy muy viejo para esta clase de tonterías». Lo único que podía hacer era esperar que su sobrino hubiera estado lo bastante cerca para poder seguirlo cuando Brown reanudó la marcha y que tuviera alguna idea de dónde se encontraba en ese momento. Sin duda, el muchacho estaría buscándolo. La costa donde se hallaba el cobertizo era abierta y sin ningún lugar donde ocultarse, pero sí había bastantes arbustos debajo del fuerte Johnston, que se encontraba en el cabo, un poco más allá de donde se hallaba él en ese momento. La cabeza le retumbaba con sordas palpitaciones que le dejaban un gusto desagradable en la parte posterior de la boca y un perturbador recuerdo de las espantosas jaquecas que había sufrido durante un tiempo como consecuencia de una herida de hacha que le había fracturado el cráneo muchos años antes. Estaba impresionado por la facilidad con que había rememorado aquellas jaquecas. Había pasado una eternidad, y él creía que incluso el recuerdo de aquello estaba muerto y enterrado. Era evidente que su cráneo tenía una memoria mucho más aguda que la suya, y estaba dispuesto a hacer que sufriera como venganza por su olvido. La luna estaba alta y brillante. Su suave luz
atravesaba las grietas de las toscas tablas de la pared. Borrosa como estaba, parecía cambiar, temblando de una manera que hacía que se mareara y cerró los ojos, concentrándose con un ánimo sombrío en lo que le haría a Richard Brown, si algún día le ponía las manos encima. En el nombre de Miguel y de todos los santos, ¿a dónde había llevado a Claire y por qué? Lo único que lo reconfortaba era que Tom Christie había ido con ellos. Estaba bastante seguro de que Christie no permitiría que la mataran, y si Jamie podía encontrarlo, él lo conduciría hasta ella. Un sonido llegó por encima de las nauseabundas subidas y bajadas de la marea. Un silbido muy débil, y luego un canto. Apenas podía distinguir la letra de la canción, pero a pesar de todo sonrió un poco. Cáseme, cáseme, ministro, o si no, no seré su sacerdote, o si no, seré su sacerdote. Lanzó un grito, aunque hizo que le doliera la cabeza, y pocos momentos después, Ian estaba a su lado, cortándole las cuerdas. Rodó de costado, incapaz durante un instante de hacer que sus acalambrados músculos funcionaran, pero luego logró poner las manos debajo del cuerpo y levantarse lo suficiente para vomitar. ¿Cómo te encuentras, tío Jamie? Ian parecía vagamente divertido. Me pondré bien. ¿Sabes dónde está Claire? Se puso en pie tambaleándose y empezó a quitarse los pantalones. Sentía los dedos como salchichas. El fracturado le palpitaba, y el hormigueo provocado por el retorno de la circulación le atravesaba los extremos irregulares de los huesos. Pero toda su incomodidad desapareció durante un instante, superada por un alivio abrumador. «Por Dios, tío Jamie», dijo Ian impresionado. «Sí, lo sé. La han llevado a New Bern. Allí hay un alguacil que, según dice Forbes, está dispuesto a aceptarla». Forbes giró en redondo, asombrado, y casi cayó, pero consiguió evitarlo al apoyarse con una mano sobre la chirriante pared de madera. «Gerald Forbes, el mismo que viste y calza». Ian le pasó una mano bajo el codo para que recuperara el equilibrio. La endeble tabla se había resquebrajado debido a su peso. Brown fue de un lado a otro y habló con este y con aquel, pero fue con Forbes con quien por fin logró hacer un trato en Cross Creek. ¿Sabes lo que dijeron? Sí, lo oí. La voz de Ian era normal, pero ocultaba cierto entusiasmo, así como un orgullo... me perdí. Como un orgullo bastante grande por lo que había logrado. El objetivo de Brown a estas alturas era bastante simple: librarse de la carga en la que se habían convertido los Fraser. Había oído hablar de Forbes y de su relación con Jamie, debido a todas las habladurías generadas después del incidente con la brea del verano del año anterior, y al enfrentamiento que había tenido luego en Mecklenburg en el mes de mayo. De modo que le ofreció a Forbes entregárselos a los dos, para que el abogado aprovechara la situación como le pareciera conveniente. Entonces caminó a un lado y a otro, pensando, me refiero a Forbes, estaban en su almacén, ¿sabes?, junto al río, y yo me oculté detrás de los toneles de brea. De pronto se echó a reír, como si acabara de ocurrírsele algo astuto. La sugerencia de Forbes fue que los hombres de Brown se llevaran a Jamie maniatado a un pequeño muelle que él tenía cerca de Brunswick. De allí lo embarcarían con rumbo a Inglaterra, y de esa forma evitarían que interfirieran los negocios tanto de Forbes como de Brown, y de paso le resultaría imposible defender a su esposa. Mientras tanto, Claire seguía encomendada a la misericordia de la ley. Si la declaraban culpable, bueno, ahí se acabaría todo. Si no,
El escándalo del juicio ocuparía la atención de cualquier persona relacionada con ella y destruiría toda influencia que los Fraser pudieran tener, lo que dejaría el cerro a merced de cualquiera, y a Gerald Forbes el terreno libre para asumir el liderazgo de los Whigs escoceses de la colonia. Jamie escuchó todo eso en silencio, debatiéndose entre la furia y la admiración. Un plan razonablemente ingenioso, dijo. Ya se sentía mejor, puesto que los mareos habían desaparecido con el flujo purificador de la ira que le calentaba la sangre. Ah, es aún mejor, tío, le aseguró Ian. ¿Recuerdas a un caballero llamado Stephen Bonnet? Sí, claro. ¿Qué ocurre con él? El barco que te conduciría a Inglaterra pertenece al señor Bonnet, tío. La voz de su sobrino comenzaba a parecer divertida otra vez. Por lo visto, desde hace un tiempo, el abogado Forbes tiene una sociedad muy rentable con Bonnet. Bien, con él y algunos amigos comerciantes en Wilmington. Tienen participaciones tanto en el barco como en su cargamento. Y desde el bloqueo inglés, las ganancias han sido todavía mayores. Deduzco que nuestro señor Bonnet es un contrabandista consumado. Jamie dijo algo extremadamente desagradable en francés y salió con rapidez a mirar fuera de la bodega. El agua estaba serena y hermosa, con una franja plateada de luz de luna que se prolongaba hacia el mar. Había un barco, pequeño y negro, y perfecto como una araña sobre una hoja de papel. ¿Sería el de Bonnet? Santo Dios, dijo. ¿Cuándo crees que vendrán? No lo sé, respondió Ian, inseguro por primera vez. ¿Dirías que la marea está subiendo o bajando? Jamie lanzó una mirada al agua que ondeaba bajo el cobertizo como si éste pudiera ofrecerle alguna pista. ¿Cómo voy a saberlo, por el amor de Dios? ¿Y en qué cambiaría eso las cosas? Se frotó la cara con fuerza con una mano tratando de pensar. Era evidente que le habían quitado la daga. Llevaba un sgian-dub oculto en la media, pero por alguna razón dudaba que su hoja de 10 centímetros le sirviera de mucho en la situación en la que se encontraba. ¿De qué armas dispones, Ian? Supongo que nos llevarás tu arco encima. Ian negó con la cabeza lamentándolo. Se había unido a Jamie en la entrada del cobertizo y la luna dejaba ver el hambre en su rostro mientras observaba el barco. Tengo 2 cuchillos decentes, una daga y una pistola. He dejado mi rifle junto al caballo, señaló el bosque lejano con la cabeza. ¿He de ir a buscarlo? Podrían verme. Jamie pensó un instante, golpeando el marco de la puerta con los dedos hasta que el dolor del dedo roto hizo que se detuviera. El impulso de ocultarse a esperar a Bonnet y capturarlo era algo físico. Comprendía el hambre de Ian y lo compartía, pero su mente racional estaba ocupada, considerando las probabilidades e insistía en presentarlas, por mucho que la parte animal deseosa de venganza no quisiera saberlas. Aún no había ninguna señal de un bote proveniente del barco, siempre suponiendo que el barco que se encontraba allí efectivamente fuera el de Bonnet. Y eso no lo sabían con certeza. Tal vez todavía faltaban varias horas para que acudieran a llevárselo. Y cuando lo hicieran, ¿cuáles eran las probabilidades de que el mismo Bonnet acudiera en él? Era el capitán del barco. ¿Se ocuparía en persona de esa tarea o mandaría algún subalterno? Si dispusiera de un rifle, y en el caso de que Bonnet sí estuviera en el bote, Jamie apostaría todo su dinero a que podría dispararle desde una emboscada. Si es que estaba en el bote. Si era reconocible en la oscuridad. Y, si bien podría acertar, existía la posibilidad de que no lo matara. Pero si Bonnet no se encontraba en el bote, entonces sería cuestión de esperar hasta que éste se acercase lo suficiente.
saltar en él y reducir a cualquiera que estuviese a bordo. ¿Cuántos acudirían para una tarea semejante? ¿2? ¿3? ¿4? Habría que matarlos o inmovilizarlos a todos, y entonces sería cuestión de remar con el maldito bote hasta el barco, donde todos los que estuviesen a bordo, sin duda, habrían visto la trifulca de la orilla, y estarían preparados para dejar caer una bala de cañón que atravesara el fondo del bote, o esperar que echaran amarras a un costado del barco, y luego acabar con ellos desde la barandilla con armas de fuego pequeñas como si fueran patos. Y si de alguna manera lograban subir a bordo sin que los descubrieran, entonces habría que revisar el maldito barco en busca de Bonnet, perseguirlo y matarlo sin llamar la atención de la tripulación. Ese complejo análisis se proyectó en su mente en el tiempo que necesitó para respirar y fue rápidamente descartado. Si los capturaban o los mataban, Claire estaría sola e indefensa. No podía correr ese riesgo. De todas formas, pensó tratando de consolarse, podría encontrar a Forbes, y lo haría cuando llegase el momento. Bueno, pues, afirmó, y se dio la vuelta con un suspiro. ¿Tienes un solo caballo, Ian? Sí, respondió su sobrino respirando a su vez. Pero conozco un lugar en el que quizás podamos robar otro. Y aquí pasamos al capítulo 92, que se llama Amanuense. Transcurrieron 2 días, calurosos y húmedos, en una oscuridad sofocante, y yo era consciente de cómo trataban de instalarse en mi cuerpo distintas clases de moho, hongos y putrefacción, por no mencionar las omnívoras y omnipresentes cucarachas, que parecían decididas a mordisquearme las cejas justo en el momento en que se apagaba la luz. El cuero de mis zapatos estaba húmedo y blando, el cabello estaba lacio y sucio, y, como Sadie Ferguson, empecé a pasar la mayor parte del tiempo ataviada tan solo con la camisa. Así, cuando la señora Tolliver se presentó en la celda y nos ordenó que fuéramos a ayudarla con la colada, abandonamos el último juego de Lou. Ella iba ganando, y casi nos empujamos la una a la otra en la urgencia por obedecer. Hacía más calor en el patio, debido al fuego que calentaba el agua para lavar la ropa. El aire era tan húmedo como en la celda, a causa de las gruesas nubes de vapor procedentes del gran caldero con la ropa en agua hirviendo, que hacían que el cabello se nos pegara a la cara. Ya teníamos las camisas pegadas al cuerpo y el mugriento lino casi transparente a causa del sudor. Lavar ropa era una tarea pesada. Pero por otra parte, no había ningún bicho, y si bien el sol era cegador y suficientemente intenso como para sonrojar mi nariz y mis brazos, el caso es que brillaba, y eso ya era de agradecer. Le pregunté a la señora Tolliver sobre mi improvisada paciente y su bebé, pero ella se limitó a cerrar con fuerza los labios y a negar con la cabeza con una expresión amarga y severa. El alguacil había estado ausente la noche anterior. No se había oído el sonido de su voz atronadora en la cocina, y teniendo en cuenta la palidez de Maisie Tolliver, diagnostiqué una noche larga y solitaria con la botella de ginebra, seguida de un amanecer bastante espantoso. Se sentirá mucho mejor si se sienta a la sombra y bebe agua, dije, mucha agua. El té o el café eran mejor para ese propósito, pero estas sustancias costaban más que el oro en la colonia, y dudaba que la esposa de un alguacil tuviera alguna de ellas. Si tuviera un poco de ipacaguana o tal vez menta. Le agradezco su valiosa opinión, señora Fraser, replicó, aunque se tambaleó y tenía las mejillas pálidas y brillantes por el sudor.
Me encogí de hombros y me dediqué a la tarea de separar un montón de ropa chorreante y humeante de la mugrienta agua enjabonada con una cuchara de madera de 1,5 metros de largo, tan gastada por el uso que mis sudorosas manos resbalaban en la pulida madera. Y finalmente, después de muchos esfuerzos, lavamos, aclaramos y escurrimos la ropa hirviendo. Luego la tendimos para que se secara y corrimos jadeantes a refugiarnos a la estrecha franja de sombra que había junto a la casa. Una vez allí, fuimos bebiendo por turnos agua tibia de un cazo de latón. La señora Tolliver también se sentó de repente, a pesar de su posición social superior. Me volví para ofrecerle el cazo, pero advertí que ponía los ojos en blanco. Más que caerse, se disolvió hacia atrás, derrumbándose poco a poco hasta convertirse en un bulto húmedo. ¿Está muerta?, preguntó con interés Sadie Ferguson. Miró de un lado a otro. Evidentemente calculaba sus posibilidades de fuga. No, es una resaca fuerte, tal vez agravada por una pequeña insolación. Le estaba tomando el pulso, que era ligero y veloz, pero bastante constante. Yo estaba considerando si sería prudente abandonar a la señora Tolliver a los peligros de tragar su propio vómito y escapar, incluso descalza y en camisa, pero me lo impidieron unas voces masculinas que aparecieron por una esquina de la casa. 2 hombres. Uno era el agente de Tolliver, a quien había visto un instante cuando los hombres de Brown me habían metido en la cárcel. Y el otro era un desconocido, muy bien vestido, con una chaqueta con botones de plata y un chaleco de seda, que en realidad hacía que las manchas de sudor fueran todavía más patentes. Este último caballero, un hombre fornido de unos 40 años, miró con el ceño fruncido la escena de disipación que se desarrollaba delante de él. ¿Estas son las prisioneras?, preguntó en tono de desagrado. Sí, señor, dijo el agente. Como mínimo, las 2 de las enaguas lo son. La otra es la esposa del alguacil. Las fosas nasales de botones de plata se cerraron un poco al conocer esa información, y a continuación se hincharon. ¿Cuál es la partera? Supongo que yo, dije, irguiéndome y tratando de adquirir cierto aire de dignidad. Soy la señora Fraser. Mira tú por dónde, exclamó en un tono que indicaba que yo podría haber dicho que era la reina Carlota, por lo que a él le importaba. Me miró con una actitud desdeñosa, sacudió la cabeza y se volvió hacia el sudoroso agente. ¿De qué se la acusa? El agente, un joven con pocas luces, frunció los labios y nos miró dubitativo. Ah, bueno, una de ellas es falsificadora, dijo, y la otra es asesina. Pero en cuanto a cuál es cuál... Yo soy la asesina, comentó Sadie con valentía, y añadió con lealtad. Ella es muy buena partera. La miré sorprendida, pero ella negó con la cabeza y cerró con fuerza los labios, indicándome que me quedara callada. Ah, bueno, pues, ¿tiene usted un vestido, señora? Ante mi señal de asentimiento, añadió, vístase, y se volvió hacia la gente, sacando un pañuelo de seda de su bolsillo para enjugarse su regordeta cara sonrosada. Entonces me la llevaré. Informe de ello al señor Tolliver. Sí, señor, le aseguró el agente, haciendo más o menos una reverencia. Echó un vistazo a la inconsciente señora Tolliver y luego miró a Sadie. Tú, llévala adentro y ocúpate de ella. Vamos. Ah, sí, señor, dijo Sadie, y con aire solemne se subió las lentes empañadas por el sudor con el dedo índice. Ahora mismo, señor. No tuve oportunidad de hablar con Sadie, y apenas tuve tiempo suficiente para ponerme mi desalineado vestido y mi corsé.
y coger mi botiquín antes de que me escoltaran hasta un carruaje, bastante destartalado, por cierto, pero que alguna vez había sido de calidad. ¿Le importaría? ¿Le importaría decirme quién es usted y a dónde me lleva?, pregunté. Después de haber atravesado traqueteando 2 o más calles, mientras mi compañero miraba por la ventana con una expresión distraída. Mi pregunta hizo que se despertara y parpadeara, al darse cuenta de repente de que no era un objeto inanimado. «Ah, perdóneme, señora. Vamos al palacio del gobernador». «¿No tiene usted una cofia?» «No». Hizo una mueca, como si no esperara otra cosa, y reanudó sus pensamientos. Habían terminado de construirlo y les había quedado verdaderamente bonito. El anterior gobernador, William Tryon, había erigido el palacio del gobernador, pero lo habían enviado a Nueva York antes de concluirlo. Ahora, el enorme edificio de ladrillos, con sus extensos y elegantes pabellones, estaba acabado, incluso con parterres de césped y lechos de hiedra que flanqueaban la entrada de los carruajes, aunque los majestuosos árboles que al final lo rodearían no eran más que retoños. El carruaje aparcó en la entrada, pero nosotros, desde luego, no entramos por la imponente puerta principal, sino que nos escabullimos por detrás y bajamos la escalera hasta los aposentos de la servidumbre, que se encontraban en el sótano. Una vez allí, me metieron con rapidez en la habitación de una criada. Me entregaron un peine, una palangana y un aguamanil, así como una cofia prestada, e insistieron en que me arreglara para no parecer una pordiosera, y que lo hiciera lo más rápido posible. Mi guía, que se llamaba Webb, como pude saber por el respetuoso saludo de la cocinera, aguardó con evidente impaciencia mientras yo practicaba mis apresuradas abluciones. Y luego me cogió del brazo e hizo que subiera con rapidez. Ascendimos a la segunda planta por una estrecha escalera de servicio, y allí nos esperaba una criada muy joven y asustada. «Ah, ha venido, señor, por fin». Se inclinó para hacer una reverencia al señor Webb, al mismo tiempo que me lanzaba una mirada de curiosidad. «¿Esta es la partera?» «Sí, señora Fraser Dillman», señaló a la muchacha con un gesto, dándome tan solo su apellido, siguiendo la costumbre inglesa con los sirvientes domésticos. Ella, a su vez, me hizo una reverencia y luego me indicó que pasara por una puerta que estaba entreabierta. La habitación era grande y elegante, y estaba amueblada con una cama con dosel, una cómoda de nogal, un ropero y un sillón, aunque el ambiente de elegante refinamiento se veía reducido a causa de un montón de ropa para zurcir, un destartalado costurero caído con todo su contenido esparcido por el suelo y una cesta de juguetes para niños. Había un gran bulto en la cama que, a juzgar por lo que podía ver, supuse que se trataba de la señora Martin, la esposa del gobernador. Lo verifiqué cuando Dillman volvió a hacer una reverencia murmurándole mi nombre. Era una mujer redondeada, mucho, dado su avanzado estado de gestación, con la nariz pequeña y angulosa, y una manera de mirar miope que me recordó muchísimo a la señora Tiggy Winkle, el personaje de Beatrix Potter. En cuanto a la personalidad, carecía de ella. «¿Quién demonios es esta?», quiso saber, sacando de entre las sábanas su cabeza tocada con un gorro y frunciendo el ceño. «La partera, señora», contestó Dillman, inclinándose otra vez. «¿Ha dormido bien, señora?» «Claro que no», replicó con irritación la señora Martin. «Este niño me ha pateado el hígado hasta dejármelo negro. He vomitado toda la noche, he sudado tanto que las sábanas están empapadas y tengo un paludismo que me hace temblar. Me dijeron que no había ninguna partera en el condado».
Me lanzó una mirada torcida a causa de la indigestión. ¿Dónde habéis encontrado a esta mujer? ¿En la cárcel del pueblo? En realidad sí, dije, quitándome el bolso del hombro. ¿De cuántos meses está? ¿Cuánto hace que está enferma? ¿Y cuándo fue la última vez que fue de vientre? Ella me miró un poco más interesada e indicó con un gesto a Dillman que saliera de la habitación. ¿Cómo ha dicho que se llamaba? Fraser. ¿Tiene algún síntoma de parto prematuro? ¿Calambres, sangrado, un dolor intermitente en la espalda? Me miró de reojo, pero comenzó a responder a mis preguntas. Gracias a esto, finalmente pude diagnosticarle una intoxicación grave, tal vez causada por una porción que había sobrado de un pastel de ostras que había ingerido, junto con bastantes más productos comestibles, el día anterior en un ataque de glotonería inducido por el embarazo. ¿No tengo paludismo? Metió la lengua después de que la examinara y frunció el ceño. No. Como mínimo, aún no, tuve que agregar para ser honesta. Era razonable que creyera que sí lo padecía. Yo misma pude saber, en el transcurso de mi examen, que había una epidemia particularmente virulenta de fiebre en la ciudad y en el palacio. El secretario del gobernador había fallecido por esa causa 2 días antes, y Dillman era la única criada de la planta alta que todavía se tenía en pie. La saqué de la cama y la ayudé a sentarse en el sillón, donde se derrumbó con el aspecto de una tarta de crema aplastada. En la habitación hacía un calor sofocante, y abrí las ventanas con la esperanza de que entrara un poco de aire. Por todos los cielos, señora Fraser, ¿es que tiene la intención de matarme? Preguntó, ciñéndose el chal alrededor del vientre y encorvando los hombros como si hubiera dejado entrar una fuerte ventisca. Le aseguro que no. Pero el miasma. Agitó la mano en dirección a la ventana escandalizada. A decir verdad, los mosquitos sí representaban un peligro, pero todavía faltaban unas cuantas horas para el crepúsculo, cuando comenzaban a estar activos. La cerraremos enseguida. Por el momento necesita algo, y tal vez algo ligero. ¿Cree que podría tomar un poco de pan tostado? Se lo pensó, pasando la vacilante punta de la lengua por la comisura de los labios. Tal vez, decidió, y una taza de té. Dillman. Una vez que la criada fue a buscar té y tostadas, me pregunté cuánto tiempo había pasado desde la última vez que yo había visto té de verdad. Comencé a preparar una historia clínica más completa. ¿Cuántos embarazos anteriores? 6. Pero una sombra le cruzó la cara, y vi cómo observaba de manera involuntaria una marioneta de madera que estaba cerca de la chimenea. ¿Sus hijos están en el palacio?, le pregunté con curiosidad. Yo no había oído ningún ruido infantil, e incluso en un lugar del tamaño de un palacio, sería difícil ocultar a 6 niños. No, dijo con un suspiro, y se llevó las manos al vientre, sosteniéndolo casi de manera ausente. Mandamos a las niñas a casa de mi hermana, en Nueva Jersey, hace unas semanas. Después de algunas preguntas más, llegaron el té y las tostadas. La dejé comer tranquilamente y me dispuse a sacudir la ropa de cama, que estaba húmeda y arrugada. ¿Es cierto?, me preguntó de pronto la señora Martin. ¿Qué es cierto? Se dice que usted mató a la amante embarazada de su marido y le arrancó el bebé de las entrañas. ¿Lo hizo? No era su amante y yo no la maté. En cuanto al resto, sí lo hice, dije con tanta calma como me fue posible. Ella me contempló durante un instante con la boca abierta. Luego la cerró de golpe y cruzó los brazos sobre el vientre. Eso me pasa por confiar en que George Webb me eligiera una partera adecuada, exclamó, y para mi gran sorpresa se echó a reír. Él no lo sabe, ¿verdad? Diría que no, comenté en un tono extremadamente seco. Yo no se lo he dicho. ¿Quién se lo ha dicho a usted? Ah,
Es usted bastante famosa, señora Fraser, me aseguró. Se habla de ello en todas partes. George no tiene tiempo para habladurías, pero hasta él debe de haberlo escuchado. Aunque no tiene memoria para los nombres, yo sí. Su cara estaba recuperando un poco de color. Dio otro mordisco a la tostada, masticó y tragó con cuidado. Pero no estaba segura de que fuera usted, admitió, hasta que se lo he preguntado. Cerró los ojos e hizo una mueca vacilante, pero tragó la tostada, ya que los abrió y siguió mordisqueando. ¿Y ahora que lo sabe? Le pregunté con toda tranquilidad. No lo sé. Nunca antes había conocido a una asesina. Tragó lo que quedaba de tostada y se chupó la yema de los dedos, antes de limpiárselos con la servilleta. No soy una asesina, insistí. Bueno, era de suponer que diría algo así, concedió. Levantó la taza de té y me examinó por encima de esta con interés. No parece depravada, aunque debo decir que tampoco tiene aspecto de ser muy respetable. Levantó la fragante taza y bebió, con una expresión de dicha que me recordó que no había comido nada desde el cuenco bastante magro de gachas sin sal y sin manteca que la señora Tolliver me había proporcionado a modo de desayuno. Tendré que pensar en ello, dijo la señora Martin, dejando la taza con un tintineo. Lleve eso a la cocina, añadió, haciendo un gesto hacia la bandeja, y haga que me manden sopa, y tal vez algunos bocadillos. Creo que he recuperado el apetito. Bueno, ¿y ahora qué? Me habían trasladado de la cárcel al palacio con tanta brusquedad que me sentía como un marinero en tierra después de permanecer varios meses en el mar, tambaleándome y con cierta dificultad para mantener el equilibrio. Obedecí y fui a la cocina como me habían ordenado. Conseguí una bandeja con un cuenco de sopa que desprendía un maravilloso olor, y se la llevé a la señora Martin, caminando como un autómata. Cuando me indicó que me marchara, mi cerebro ya había comenzado a funcionar de nuevo, aunque aún no a su capacidad máxima. Estaba en New Bern, y gracias a Dios y a Sadie Ferguson, fuera de la fétida prisión del alguacil Tolliver. Fergus y Marsalis se encontraban en New Bern. Ergo, lo único que podía hacer era escaparme y encontrar la manera de hallarlos. Ellos podrían ayudarme a localizar a Jamie. Me aferré a la promesa de Tom Christie de que Jamie no estaba muerto, y a la idea de que sería posible encontrarlo, porque cualquier cosa era intolerable. Pero escapar del palacio del gobernador resultó más difícil de lo que había pensado. Había guardias apostados en todas las puertas y mi intento de engañar a uno de ellos para dejarlo atrás falló por completo y provocó la repentina aparición del señor Webb, que me cogió del brazo y me escoltó por las escaleras hasta una sofocante buhardilla, donde me encerró con llave. Era mejor que la cárcel, pero no se podía decir mucho más al respecto. Había un camastro, un orinal, un lavabo, un aguamanil y una cajonera que contenía algunas escasas ropas. La habitación mostraba signos de un uso reciente, pero no tanto. Una película de fino polvo de verano cubría casi todo el mobiliario, y si bien el aguamanil estaba lleno de agua, era obvio que llevaba bastante tiempo allí. Unas cuantas polillas y otros pequeños insectos se habían ahogado en ella y una película del mismo polvo fino flotaba en la superficie. Perdón. Bien. Perdón. También había una pequeña ventana, cerrada y con el cristal pintado. Pero después de unos resueltos golpes y tirones, logré abrirla
y tragué una embriagadora bocanada de aire caliente y pesado. Me desnudé, saqué las polillas muertas de la jarra y me lavé, en una experiencia de dicha que hizo que me sintiera muchísimo mejor después de la última semana de mugre, sudor y suciedad absolutos. Tras un instante de vacilación, cogí una raída en agua de lino de la cajonera. Me sentía incapaz de soportar la idea de volver a ponerme mi propia enagua mugrienta y empapada en sudor. No era mucho lo que podía hacer sin jabón o champú, pero aún así me sentí bastante mejor, y me quedé de pie junto a la ventana, peinándome el cabello mojado. Había un peine de madera en la cómoda, pero ningún espejo, y analizando lo que podía desde mi posición. Había más guardias apostados en el perímetro de la propiedad. Me pregunté si era habitual. Pensé que tal vez no. Parecían inquietos y muy alertas. Vi a uno increpar a un hombre que se había aproximado al portal y enseñarle el arma con una actitud bastante beligerante. El hombre pareció alarmado y retrocedió, luego giró y se alejó con rapidez, mirando hacia atrás por encima del hombro. Había bastantes guardias uniformados. Pensé que quizás serían marines, aunque no estaba suficientemente familiarizada con los uniformes como para saberlo con seguridad. Apiñados en torno a 6 cañones situados en una ligera elevación delante del palacio, dominando la ciudad y el borde del puerto. Entre ellos pude ver a 2 hombres sin uniforme. Después de estirarme un poco, logré distinguir la figura alta y fornida del señor Webb y a un hombre más bajo a su lado. Este caminaba siguiendo la línea de cañones, con las manos dobladas tras los faldones de su levita, y los infantes de marina, o lo que fueran, le hacían la venia. Entonces supuse que debía de tratarse del gobernador, Josiah Martin. Seguí observándolos un poco más, pero no ocurrió nada interesante, y de pronto me sentí abrumada por una repentina sensación de sueño, agotada por las tensiones del último mes y aquel aire caliente e inmóvil que parecía aplastarme como una mano. Me tumbé en el camastro con mi camisola prestada y me quedé dormida de inmediato. Dormí hasta medianoche, cuando me volvieron a llamar para atender a la señora Martin, que al parecer había sufrido una recaída de sus problemas digestivos. Un hombre ligeramente regordete y de nariz larga, con una camisa y un gorro de dormir, acechaba en el umbral con una vela y aspecto de preocupación. Supuse que sería el gobernador. Me miró con irritación, pero no intentó interferir, y yo no tenía mucho tiempo para ocuparme de él. Tan pronto como cesó la crisis, el gobernador, si es que lo era, había desaparecido. Con la paciente a salvo y durmiendo, me tumbé en la alfombra, como un perro, junto a su cama, con una enagua enrollada a modo de almohada, y no me costó volver a conciliar el sueño. Era pleno día cuando desperté de nuevo, y el fuego estaba apagado. La señora Martin estaba levantada, llamando a Dillman y muy nerviosa. «Condenada muchacha», dijo, volviéndose en cuanto me levanté con torpeza. «Supongo que ha enfermado de paludismo, como el resto, o ha huido». Supuse que, si bien varios sirvientes habían enfermado, bastantes habrían escapado por miedo al contagio. «¿Está del todo segura de que no tengo paludismo terciano, señora Fraser?» La señora Martin se examinó en el espejo, sacó la lengua y la analizó críticamente. «Creo que estoy amarilla». De hecho, sus facciones tenían un suave color rosado inglés, aunque estaba un poco pálida por el hecho de que había vomitado. «Aléjese de las tartas de crema y el pastel de ostras cuando haga mucho calor. No coma de una sentada nada que sea mayor que su cabeza y se pondrá bien», dije reprimiendo un bostezo.
Me vi de reojo en el espejo, por encima de su hombro, y me estremecí. Estaba casi tan pálida como ella, con círculos oscuros debajo de los ojos. Y mi cabello, bueno, estaba casi limpio, y era lo único positivo que podía decir al respecto. Debería sangrarme, declaró la señora Martin. Ese es el tratamiento correcto para la plétora. Mi querido doctor Sibelius siempre lo dice. Tal vez 3 o 4 onzas seguidos de un laxante. El doctor Sibelius afirma que el laxante funciona muy bien en esos casos. Se dirigió a un sillón y se reclinó, con el vientre abultado bajo el salto de cama. Se levantó la manga de la prenda y extendió el brazo en actitud lánguida. Hay una lanceta y un cuenco en el cajón superior izquierdo, señora Fraser. Hágame el favor. La mera idea de extraer sangre a primera hora de la mañana era suficiente para que yo misma tuviera ganas de vomitar. En cuanto al laxante del doctor Sibelius, era láudano, una alcohólica mezcla de tintura y opio, y no el tratamiento que yo le hubiera prescrito a una mujer embarazada. La posterior y agria discusión sobre las virtudes del sangrado, y comencé a pensar por el brillo de anticipación de sus ojos que la excitación de que una asesina le abriera una vena era en realidad lo que ella deseaba, se vio interrumpida por la entrada sin ceremonia alguna del señor Webb. ¿La molesto, señora? Mis disculpas. Hizo una breve reverencia a la señora Martin y luego se volvió hacia mí. Usted, póngase la cofia y sígame. Lo hice sin protestar, dejando a la señora Martin indignada y sin pinchar. Esta vez, Webb hizo que bajara por la pulida y resplandeciente escalera principal, para entrar en una sala grande, elegante y forrada de libros. El gobernador, que ya se había puesto la peluca que le correspondía, la había empolvado y llevaba un traje elegante. Estaba sentado detrás de un escritorio rebosante de papeles, certificados, plumas dispersas, cartapacios, frascos de arena, lacre y todos los demás instrumentos propios de un burócrata del siglo XVIII. Parecía acalorado, irritado y tan indignado como su esposa. ¿Qué, Webb? Preguntó mirándome con el ceño fruncido. Necesito un secretario, y tú me traes una comadrona. Es falsificadora, replicó éste sin rodeos. Eso paralizó cualquier queja que el gobernador pensara plantear. Hizo una pausa con la boca un poco abierta, aún con el ceño fruncido. «Ah», exclamó con un tono alterado, «¿de verdad?» «Acusada de falsificación», intervine cortésmente. «No me han juzgado, y mucho menos condenado, ¿sabe usted?» El gobernador alzó las cejas al captar mi acento educado. «¿De verdad?», volvió a preguntar con más tranquilidad. Me miró de arriba abajo, con los ojos entornados y con aire dubitativo. «¿De dónde demonios la ha sacado, Webb?» «De la cárcel». Webb me lanzó una mirada de indiferencia como si yo fuera un mueble poco atractivo, y no obstante útil como un urinal. Cuando pregunté por una partera, alguien me dijo que esta mujer había hecho prodigios con una esclava, otra prisionera que tenía un parto muy difícil. Y como la cuestión era urgente y no pudimos encontrar a otra mujer con sus conocimientos, se encogió de hombro con una ligera mueca. El gobernador se sacó un pañuelo de la manga y se limpió la papada de una manera reflexiva. ¿Puede escribir con buena letra? Supuse que sería una muy mala falsificadora si no pudiera, pero me contenté con decir que sí. Por suerte, era cierto. En mi propia época yo había garabateado recetas con bolígrafos como cualquiera, pero en esta época me había preparado para escribir con pluma y con buena caligrafía, para que mis registros médicos y mis apuntes sobre los casos fueran legibles para cualquiera que los leyera después. Una vez más,
Sentí una punzada cuando la imagen de Malva me pasó por la mente, pero no tenía tiempo de pensar en ella. Sin dejar de examinarme con actitud especulativa, el gobernador señaló con un gesto una silla de respaldo recto y un escritorio más pequeño que se encontraban a un lado de la sala. «Siéntese». Se puso de pie, rebuscó entre los papeles de su escritorio y puso uno de ellos delante de mí. «Veamos cómo pasa esto a limpio, por favor». Era una breve carta al Consejo Real, en la que resumía, a grandes rasgos, sus preocupaciones respecto a las recientes amenazas que había recibido esa institución, y donde posponía la próxima reunión programada del Consejo. Escogí una pluma del recipiente de cristal tallado que estaba en el escritorio. Encontré un cortaplumas de plata al lado. Recorté la pluma hasta que estuvo a mi gusto, saqué el corcho del frasco de tinta y comencé consciente del escrutinio de los dos hombres. No sabía durante cuánto tiempo podría mantener esta posición. La mujer del gobernador podía levantar la liebre en cualquier instante. Pero por el momento me parecía que probablemente tenía más posibilidades de escapar como acusada de falsificación que como acusada de asesinato. El gobernador cogió la copia terminada, la examinó y la dejó sobre el escritorio con un pequeño gruñido de satisfacción. «Bastante bien», dijo. «Haga 8 copias más de esa carta y luego puede continuar con estas otras». Volviendo a su propio escritorio, juntó un gran número de cartas y las puso delante de mí. Ambos hombres, no sabía a qué se dedicaba Webb, pero era evidente que era un amigo íntimo del gobernador, reanudaron una discusión sobre las últimas novedades, ignorándome por completo. Me apliqué mecánicamente a la tarea que me habían encomendado, y el sonido de la pluma rasgando el papel, el ritual de enarenar, pasar por el papel secante y sacudir, me calmaron bastante. Hacer las copias ocupa una parte muy pequeña de mi mente. El resto quedaba libre para preocuparme por Jamie y para pensar la mejor manera de organizar la fuga. Podía, y sin duda debía, dar alguna excusa después de cierto tiempo para ir a ver cómo se encontraba la señora Martin. Si podía hacerlo sin compañía, tendría unos instantes de libertad sin vigilancia, durante los cuales intentaría lanzarme en silencio a la salida más próxima. Pero todas las puertas que había visto hasta el momento estaban vigiladas. Por desgracia, el palacio del gobernador tenía un almacén muy bien provisto. Sería difícil inventar la necesidad de ir a buscar algo a una botica, y aunque pudiera hacerlo, era muy poco probable que me permitieran ir sola a recogerlo. Parecía que la mejor idea era esperar a que anocheciera. Sí, como mínimo, conseguía salir del palacio, transcurrirían varias horas hasta que fuera patente mi presencia. Pero si volvían a encerrarme con llave... Seguí escribiendo sin cesar, mientras analizaba varios planes insatisfactorios y trataba con todas mis fuerzas de no imaginar el cuerpo de Jamie balanceándose poco a poco con el viento, colgado de un árbol en alguna hondonada solitaria. Christie me había dado su palabra, y me aferré a ella ya que no me quedaba nada más. Webb y el gobernador murmuraban entre sí, pero hablaban de cosas de las que yo no sabía nada, y la mayoría me resbalaba como el sonido del mar, sin sentido y reconfortante. Después de un momento, Webb se acercó para indicarme cómo sellar las cartas y añadir los destinatarios. Pensé preguntarle por qué no lo hacía él mismo en aquella emergencia administrativa, pero entonces le vi las manos. Las dos estaban muy deformadas a causa de la artritis. «Tiene una letra muy bonita, señora Fraser». Se relajó lo suficiente para comentarlo en un momento dado, y me lanzó una pequeña sonrisa fría. «Qué pena que sea usted la falsificadora en lugar de la asesina».
¿Por qué? Pregunté totalmente desconcertada. Bueno, es evidente que usted sabe leer y escribir, respondió, sorprendido a su vez ante mi asombro. Si la condenaran por asesinato, podría solicitar el beneficio del clero y escapar con una sotaina pública y una marca en la cara. Pero la falsificación, negó con la cabeza frunciendo los labios, es un delito capital, sin posibilidad de indulto. Si la condenan por falsificación, señora Fraser, me temo que la ahorcarán. Mis sentimientos de gratitud hacia Sadie Ferguson sufrieron una repentina reevaluación. ¿De veras? Pregunté con la mayor frialdad posible, aunque mi corazón había dado un vuelco y ahora trataba de salirse de mi pecho. Bueno, entonces esperamos que se haga justicia y me liberen, ¿no? Él emitió un sonido ahogado, que yo entendí como una carcajada. Desde luego, aunque solo sea por el bien del gobernador. Después de eso, reanudamos el trabajo en silencio. El reloj dorado detrás de mí marcó las 12 del mediodía, y como si hubiera sido llamado por el sonido, apareció un sirviente, que supuse que sería el mayordomo, para preguntar si el gobernador estaba dispuesto a recibir a una delegación de ciudadanos. La boca del gobernador se cerró un poco, pero asintió con un gesto de resignación, y a continuación entró en la sala un grupo de 6 o 7 hombres, todos ataviados con sus mejores abrigos, aunque claramente eran tenderos, no hombres de negocios ni abogados. Gracias a Dios, no reconocí a ninguno. «Estamos aquí, señor», dijo uno de ellos, que se presentó como George Herbert, «para preguntar por el significado del cambio de posición de los cañones». Webb, que estaba sentado a mi lado, se puso un poco tenso, pero al parecer el gobernador estaba preparado para responder. «¿Los cañones?», inquirió con el aspecto de una persona sorprendida e inocente. «Vaya, se están reparando los soportes. Dentro de unos días dispararemos una salva de salutación real, como siempre, con motivo del cumpleaños de la reina, que es este mes. Pero cuando inspeccionamos los cañones de cara al acontecimiento, descubrimos que la madera de las cureñas estaba podrida en algunos sitios. Desde luego es imposible disparar los cañones antes de que se efectúen las reparaciones. ¿Le gustaría inspeccionar usted mismo los soportes, señor?». Comenzó a levantarse de la silla mientras lo decía, como si fuera a escoltarlos personalmente hasta los cañones. Pero sus palabras tenían un tono irónico, tan marcado en su cortesía que los hombres se sonrojaron y murmuraron unas frases de negativa. Intercambiaron algunas palabras más de cortesía, pero luego la delegación se marchó, mostrándose apenas un poco menos recelosa que cuando había entrado. Webb cerró los ojos y expiró, de manera audible, en cuanto la puerta se cerró tras ellos. «Malditos sean», dijo el gobernador en voz muy baja. No creí que su intención fuera que yo lo escuchara, así que fingí no haberlo hecho, ocupándome con los papeles y manteniendo la cabeza gacha. Webb se levantó y se acercó a la ventana que daba al césped, supuestamente para asegurarse de que los cañones estuvieran donde él pensaba que estarían. Torciendo un poco el cuello, pude ver más allá. Era cierto, habían retirado los 6 cañones de los soportes y se encontraban en el suelo, como unos inofensivos troncos de bronce. A partir de la conversación posterior, aderezada con fuertes comentarios respecto a los perros rebeldes que habían tenido la temeridad de cuestionar a un gobernador real como si fuera un limpiabotas por el amor de Dios, deduje que había quitado los cañones por un temor muy real a que los ciudadanos pudieran apoderarse de ellos y apuntarlos contra el mismo palacio. Al escuchar todo aquello, me di cuenta de que las cosas habían ido más lejos y con más rapidez de lo que yo esperaba. Estábamos a mediados de julio, pero de 1775.
casi un año antes de que una versión más extensa y contundente de la Declaración de Mecklenburg floreciera y se convirtiera en una declaración oficial de independencia para las Colonias Unidas. Pero ya teníamos aquí a un gobernador de la corona evidentemente temeroso de una revuelta popular. Por si lo que habíamos visto en nuestro viaje al sur no hubiera sido suficiente para convencerme de que ya estábamos en guerra, tras haber permanecido un día con el gobernador Martin, ya no me quedaba ninguna duda. Finalmente, esa tarde, fui a comprobar cómo se encontraba mi paciente, eso sí, acompañada del atento Webb, y a hacer averiguaciones sobre cualquier otra persona que pudiera estar enferma. La señora Martin estaba letargada y deprimida, quejándose del calor y del clima pestilente y deplorable. Echaba de menos a sus hijas y sufría muchísimo por la falta de servicio personal, hasta el punto de haberse visto obligada a cepillarse el cabello ella sola debido a la ausencia de Dillman. Sin embargo, su salud era buena, como pude informar al gobernador, que me lo preguntó a mi regreso. ¿Le parece que podría soportar un viaje?, me preguntó frunciendo el ceño. Lo pensé durante un instante y luego asentí. Creo que sí. Sigue un poco débil, por los desarreglos digestivos, pero debería estar del todo bien mañana. No creo que haya problemas con el embarazo. Dígame, ¿ha tenido dificultades en los partos anteriores? La cara del gobernador se sonrojó al oírlo, pero negó con la cabeza. Se lo agradezco, señora Fraser, dijo con una ligera inclinación de la cabeza. Disculpa, George, debo ir a hablar con Betsy. ¿Está pensando en mandar a su esposa lejos de aquí?, le pregunté a Webb, después de la partida del gobernador. Pese al calor, sentí cierta inquietud bajo la piel. Por una vez, Webb parecía bastante humano. Frunció el ceño mientras miraba al gobernador y asintió con cierta distracción. Tiene familiares en Nueva York y Nueva Jersey. Ella estará a salvo allí con las niñas, sus 3 hijas, explicó mirándome a los ojos. ¿3? Dijo que había tenido 6. Ah, me detuve de repente. Comentó que había parido 6 hijos, no que tenía 6 hijos vivos. Perdieron a 3 niños a causa de las fiebres de esta zona, comentó Webb, aún observando a su amigo. Movió la cabeza suspirando. No han tenido buena suerte aquí. En ese momento pareció recuperarse, y el hombre desapareció tras la máscara del frío burócrata. Me pasó otra pila de papeles y salió, sin molestarse en hacer una reverencia. Bien, aquí termina el capítulo 92 y pasamos al capítulo 93. Me hago pasar por una dama. Cené sola en mi habitación. Al parecer, al menos la cocinera seguía activa, aunque el ambiente de desorden en la casa era evidente. La inquietud podía sentirse, rayando con el pánico, y pensé que no era el miedo a la fiebre o al paludismo lo que había provocado la huida de los sirvientes, sino quizás, con mayor certeza, ese instinto de autoconservación que hace que las ratas huyan de un barco que se hunde. Desde mi minúscula ventana podía ver una pequeña parte de la ciudad, aparentemente serena bajo el resplandor crepuscular. La luz de esa zona era muy diferente de la de las montañas, una luminosidad chata y sin dimensiones que rodeaba las casas y los barcos pesqueros del puerto con una claridad dura, pero que se desvanecía en una bruma que ocultaba por completo la otra orilla, de manera que miraba más allá de la perspectiva inmediata hacia el monótono infinito. Alejé ese pensamiento y saqué del bolsillo la tinta, la pluma y el papel que había logrado robar de la biblioteca. No tenía idea de si podría enviar una nota desde el palacio,
ni mucho menos cómo, pero todavía me quedaba un poco de dinero, y si se presentaba la ocasión, escribí con rapidez a Fergus y Marksally, explicándoles a grandes rasgos lo que había ocurrido, y urgiendo a Fergus para que hiciera averiguaciones sobre Jamie en Brunswick y Wilmington. Pensaba que si Jamie estaba vivo, lo más probable era que se encontrara en la cárcel de Wilmington. Brunswick era una población diminuta, dominada por la impotente presencia del fuerte Johnston, una construcción de troncos de madera, pero se trataba de una guarnición militar. No había razones para llevar a Jamie allí. Aunque si lo habían hecho, el fuerte estaba al mando del capitán Collett, un inmigrante suizo que lo conocía. Al menos allí estaría a salvo. ¿A quién más conocía? Tenía bastantes conocidos en la costa, de los días de la regulación. John Ash, por ejemplo, habían marchado mano a mano en Alamance, y la compañía de Ash había acampado junto a la nuestra todas las noches. Lo habíamos invitado a nuestras hogueras en muchas ocasiones, y Ash era de Wilmington. Acababa de terminar una breve nota para John Ash cuando oí pasos en el pasillo que se dirigían a mi habitación. La doblé con gran rapidez, sin preocuparme por los borrones, y la introduje en mi bolsillo junto con la otra nota. No había tiempo de hacer nada con la tinta y el papel que había robado, excepto empujarlos bajo la cama. Evidentemente era Webb, mi carcelero habitual. Estaba claro que ya me consideraba la única criada de la casa. Me escoltaron hasta la habitación de la señora Martin y me indicaron que hiciera sus maletas. Esperaba encontrarme con quejas o tal vez un ataque de histeria, pero de hecho, ella no solo estaba vestida, sino también pálida y serena, dirigiendo e incluso ayudando con un claro sentido del orden. La razón de su compostura era el gobernador, que se presentó en medio de nuestra actividad con el rostro sumido en la preocupación. Ella se acercó a él de inmediato y le puso las manos sobre los hombros con cariño. «Pobre Joe», dijo en voz baja, «¿has cenado?» «No, no importa, comeré algo más tarde». La besó en la frente y su gesto de preocupación se redujo un poco al mirarla. «¿Te encuentras bien, Betsy? ¿Estás segura?» De pronto me di cuenta de que era irlandés, como mínimo anglo-irlandés. No tenía ningún acento, pero había cierta entonación en aquellas palabras pronunciadas sin reservas. «Totalmente recuperada», le aseguró ella, y cogió la mano y se la llevó al vientre sonriendo. «¿Ves cómo patea?» Él sonrió a su vez, llevó la mano a sus labios y la besó. «Te echaré de menos, cariño», dijo ella en voz baja. «¿Me prometes que te cuidarás?» Él parpadeó y bajó la vista tragando saliva. «Desde luego», dijo bruscamente. «Querida Betsy, sabes que no podría soportar separarme de ti, a menos...» «Lo sé. Por eso temo tanto por ti. Yo...» En ese momento levantó la vista y se dio cuenta de mi presencia. «Señora Fraser», afirmó en un tono diferente, «baje a la cocina, por favor, y haga que le preparen una bandeja al gobernador. Luego puede llevarla a la biblioteca». Hice una ligera reverencia y me marché. Era esa la oportunidad que había estado esperando. Los pasillos y la escalera estaban desiertos, tan solo iluminados por vacilantes apliques de latón donde ardía aceite de pescado, a juzgar por el olor. La cocina, con su pared de ladrillos, estaba, como es natural, en el sótano, y el inquietante silencio, donde por lo general habría una colmena de actividad, hizo que bajar la oscura escalera de la cocina se asemejase al descenso a una mazmorra. Ya no había otra luz en la cocina más que el fuego del hogar, que apenas prendía, y había 3 criadas apiñadas a su alrededor a pesar del sofocante calor. Al oír mis pasos se dieron la vuelta, alarmadas y recortadas contra la luz del fuego, de modo que no pude verles las caras.
Con el vapor que salía del caldero que tenían detrás, tuve la momentánea alucinación de que me había encontrado con las 3 brujas de Macbeth, como si de una terrible profecía se tratara. Dobla, dobla la zozobra, dije afablemente, aunque mi corazón comenzó a latir un poco más deprisa a medida que me acercaba a ellas. Arde, fuego, hierve, olla. Zozobra, desde luego, afirmó una suave voz femenina, y rió. Al acercarme me di cuenta de que me había parecido que no tenían rostros en las sombras, porque eran todas negras. Casi con seguridad eran esclavas, y por ello les resultaba imposible huir de la casa. También podían transmitir un mensaje en mi nombre. De todas formas, como nunca está de más hacer amigas, les sonreí. Ellas con timidez hicieron lo mismo, y me miraron con curiosidad. Yo no las había visto antes, y ellas a mí tampoco, aunque pensé que era bastante probable que supieran quién era. ¿El gobernador va a mandar a su esposa lejos de aquí?, preguntó la que había reído, moviéndose para bajar una bandeja de un anaquel como respuesta a mi petición de algo ligero. Sí, contesté. Conocía bien el valor monetario de las habladurías, y les expliqué todo lo que la decencia me permitía, mientras las 3 se movían con eficacia por la cocina, oscuras como sombras, cortando, esparciendo y preparando. Molly, la cocinera, movió la cabeza, y su cofia blanca adquirió el aspecto de una nube al atardecer con el resplandor del fuego. Mala época, dijo, chasqueando la lengua, y las otras 2 murmuraron de acuerdo. Por su actitud tuve la impresión de que el gobernador les caía bien, pero era evidente que como esclavas su destino estaba inextricablemente unido al de él, a pesar de sus sentimientos. Mientras hablábamos, se me ocurrió que incluso, aunque no les fuera posible fugarse de la casa, tal vez sí pudieran salir del edificio de vez en cuando. Alguien tenía que hacer la compra, y no parecía que quedara nadie más. De hecho era así. Suki, la que había reído, salía a comprar pescado y verduras frescas por la mañana, y una vez que planteé el tema contacto, no se opuso a entregar mi nota en la imprenta. Dijo que sabía dónde estaba aquel lugar con un montón de libros en el escaparate, a cambio de una pequeña cantidad de dinero. Se guardó el papel y el dinero en el pecho, me lanzó una mirada de comprensión y me guiñó el ojo. Solo Dios sabía qué creía ella que era el mensaje, pero le devolví el guiño y, levantando la cargada bandeja, emprendí el ascenso a los dominios del olor a pescado y la luz. Encontré al gobernador solo en la biblioteca, quemando papeles. Asintió con un gesto distraído al ver la bandeja que dejé sobre el escritorio, pero no la tocó. No estaba segura de qué hacer, y después de un instante de incomodidad me senté en mi lugar acostumbrado. El gobernador arrojó una última pila de documentos al fuego, y luego permaneció de pie, mirándolos con expresión sombría mientras se ennegrecían y enroscaban. La estancia se había enfriado un poco con el crepúsculo, pero las ventanas estaban herméticamente cerradas, como era normal, y unas gotitas de humedad condensada chorreaban por los ornados cristales. Enjugándome una condensación similar en mis mejillas y nariz, me levanté y abrí la ventana más cercana a mí, tragando una profunda bocanada de aire del anochecer, asfixiante y cálido, pero fresco y endulzado con el aroma, amortiguado por la humedad de la orilla distante, de la madreselva y las rosas del jardín. También olor a humo de madera. Los soldados que hacían guardia en el palacio habían encendido fogatas a intervalos regulares en el perímetro del terreno. Bueno, eso resultaría de ayuda con los mosquitos, y en caso de un ataque no nos tomarían del todo por sorpresa. El gobernador se acercó a mi espalda. Supuse que me diría que cerrara la ventana, pero simplemente se limitó a permanecer allí,
contemplando sus jardines y la extensa entrada para carruajes con suelo de gravilla. La luna ya había salido y los cañones desmontados podían vislumbrarse en las sombras, como hombres muertos en fila. Después de un momento, el gobernador regresó a su escritorio. Me llamó y me entregó una pila de correspondencia oficial para que la copiase, y otra para que la clasificara y la archivara. Dejó la ventana abierta. Pensé que tal vez querría oír si ocurría algo. Me pregunté dónde se encontraría el omnipresente Webb. No había ningún otro sonido en el palacio. Tal vez la señora Martin había terminado de hacer las maletas sola y se había ido a la cama. Seguimos trabajando, con los intermitentes tañidos del reloj. De vez en cuando el gobernador se levantaba y arrojaba otro montón de papeles al fuego. Cogía mis copias en limpio y las guardaba en grandes carpetas de cuero, que luego cerraba con una cinta y apilaba en su escritorio. Se había quitado la peluca. Tenía el cabello marrón, corto, pero rizado, como el mío después de la fiebre. Cada cierto tiempo hacía una pausa y giraba la cabeza tratando de oír. Yo ya me había enfrentado a una multitud y entendí qué era lo que escuchaba. A esas alturas ya no sabía qué esperar o qué temer. Así que seguí trabajando, agradeciendo la distracción anestesiante, aunque tenía calambres en la mano y necesitaba hacer una pausa de vez en cuando para frotármela. El gobernador había empezado a escribir. Cambió de posición en la silla, haciendo una mueca de incomodidad a pesar del cojín. La señora Martin me había explicado que tenía una fístula. Dudaba mucho que me permitiera tratársela. Se acomodó sobre una nalga y se frotó la cara con la mano. Era tarde y estaba cansado, además de incómodo. Yo también lo estaba, y reprimía bostezos que amenazaban con dislocarme la mandíbula, y me dejaban los ojos llenos de lágrimas, pero él siguió trabajando con tenacidad, con ocasionales miradas a la puerta. ¿A quién esperaba? La ventana que se hallaba a mi espalda seguía abierta, y la brisa me acariciaba, cálida como la sangre, pero con el suficiente movimiento como para agitar los pelos de mi nuca y hacer que la llama de la vela oscilara con fuerza. La llama se inclinó hacia un lado y vaciló, como si fuera a apagarse, y el gobernador extendió el brazo con rapidez y la rodeó con una mano ahuecada. La brisa se esfumó, dejando paso a un silencio absoluto, excepto por el sonido de los grillos del exterior. La atención del gobernador parecía fija en el papel que tenía delante, pero de pronto su cabeza giró bruscamente, como si hubiera visto que algo pasaba a toda velocidad al otro lado de la puerta abierta. Miró un instante, luego pestañeó, se frotó los ojos y centró de nuevo la vista en el papel. Pero no pudo mantenerla. Volvió a mirar el umbral vacío. Yo tampoco pude evitar hacerlo. Y luego volvió la mirada, parpadeando. ¿Ha visto pasar a alguien, señora Fraser?, preguntó. No, señor, contesté evitando un bostezo. Ah. En apariencia, un poco desilusionado, cogió la pluma, pero no escribió nada. Solo la sostuvo entre los dedos como si hubiera olvidado que la tenía allí. ¿Espera a alguien, su excelencia?, pregunté por cortesía, y su cabeza se levantó por la sorpresa de que me dirigiera directamente a él. Ah, no, es... Su voz se interrumpió cuando volvió a mirar hacia el umbral que daba a la parte trasera de la casa. Mi hijo, dijo, nuestro querido Sam. Él murió aquí, ¿sabe?, a finales del año pasado, con tan solo 8 años. A veces me parece que lo veo. Terminó con voz muy baja y volvió a inclinar la cabeza sobre el papel, con los labios cerrados con fuerza. Me moví impulsivamente con la intención de tocar su mano, pero su aire reservado me detuvo.
Lo lamento, le dije con cariño. Él no habló, pero hizo un gesto rápido y brusco de reconocimiento, sin levantar la cabeza. Apretó los labios aún más y reanudó su escritura, como hice yo también. Un poco más tarde el reloj tocó la 1 y luego las 2. Era un tañido suave y dulce, y el gobernador se detuvo a escucharlo con una mirada distante con los ojos. ¡Qué tarde!, exclamó cuando acabó la última campanada. La he mantenido despierta hasta una hora intolerable, señora Fraser. Le ruego que me disculpe. Me indicó con un gesto que dejara los papeles en los que estaba trabajando y me puse en pie, rígida y con las articulaciones entumecidas después de permanecer tanto tiempo sentada. Me sacudí las faldas para ponerlas en orden y me di la vuelta para marcharme. Entonces advertí que él no se había movido para guardar su tinta ni sus plumas. Usted también debería acostarse, ¿sabe?, le dije volviéndome y haciendo una pausa en la puerta. El palacio estaba sumido en una quietud absoluta. Incluso los grillos habían dejado de cantar, y sólo el débil ronquido de un soldado que estaba dormido en el pasillo alteraba el silencio. Sí, asintió, y me dedicó una mínima y cansada sonrisa. Pronto. Cambió de posición para apoyarse en la otra nalga y cogió la pluma, inclinándose una vez más sobre los papeles. Nadie me despertó a la mañana siguiente, y el sol ya estaba alto cuando empecé a moverme. Presté atención al silencio y por un momento temí que todos se hubiesen fugado durante la noche, dejándome encerrada para que me muriera de hambre. Me levanté a toda prisa y miré hacia afuera. Los casacas rojas seguían patrullando el terreno como de costumbre. Pude ver a pequeños grupos de ciudadanos fuera del perímetro, la mayoría de ellos paseando en parejas o tríos, aunque en ocasiones se detenían a contemplar el palacio. Entonces comencé a oír pequeños golpes y ruidos en la planta inferior, y me sentí aliviada. No me habían abandonado del todo. Sin embargo, estaba muy hambrienta cuando el mayordomo vino para dejar que saliera. Me condujo a la recámara de la señora Martin, pero para mi sorpresa estaba vacía. Me dejó allí, y pocos momentos después entró Mary Lee, una de las esclavas de la cocina, con una actitud de temor por encontrarse en esa parte desconocida del edificio. ¿Qué ocurre?, le pregunté. ¿Sabes dónde está la señora Martin? Bueno, eso sí lo sé, contestó en un tono de duda que indicaba que eso era lo único que sabía con seguridad. Se ha marchado esta mañana, justo antes del amanecer. El tal señor Webb se la llevó, medio escondidas, en un carromato con sus cajas. Asentí perpleja. Era razonable que se marchara con el menor ruido posible. Imaginé que el gobernador no quería dar ninguna señal de que se sentía amenazado, por miedo a provocar exactamente la violencia que él temía. Pero si la señora Martin se ha marchado, comenté, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué está usted aquí? Ah, bueno, eso también lo sé, intervino Mary Lee, recuperando un poco la confianza. Se supone que debo ayudar a vestirla, señora. Pero no necesito ninguna... comencé a decir, y en ese instante vi la ropa sobre la cama. Uno de los vestidos de día de la señora Martin, de una bonita tela de algodón con dibujos florales al estilo polonés que tan popular era últimamente. Una voluminosa enagua, medias de seda y un gran sombrero de paja para ocultar el rostro. Era evidente que tenía que hacerme pasar por la esposa del gobernador. No tenía sentido protestar. Podía oír al gobernador y al mayordomo hablando en el vestíbulo. Y después de todo, si aquello hacía que saliera del palacio, mejor que mejor. Yo era solo entre 5 y 8 centímetros más alta que la señora Martin, y al no tener el vientre abultado, el vestido me llegaba más abajo. No había ninguna esperanza de que alguno de sus zapatos me fuera bien,
pero los míos no eran completamente vergonzosos, a pesar de todas mis aventuras desde que había salido de casa. Merrilee los limpió y los frotó con un poco de grasa para que el cuero brillara. Al menos no eran tan toscos como para llamar la atención de inmediato. Con el sombrero de ala ancha inclinado para ocultarme la cara, y con el cabello recogido y sujeto con firmeza en una cofia debajo de él, imaginaba que tenía un parecido razonable, al menos para aquellos que no conocieran bien a la señora Martin. El gobernador frunció el ceño cuando me vio, y caminó con lentitud a mi alrededor, tirando de aquí y de allá para ajustar el talle, pero luego asintió, y con una pequeña reverencia me ofreció el brazo. A sus pies, señora, dijo cortésmente. Yo me agaché un poco para disimular mi altura y salimos por la puerta principal donde nos aguardaba el carruaje del gobernador. Y bueno, hemos llegado al final de la lectura del día de hoy. Pero nos aguardan muchas más aventuras con Claire y con el gobernador, así que no se pierdan las próximas lecturas de este libro que estamos ya próximos a terminar. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de la lectura, no sé si de la lectura, pero de estos 3 capítulos tanto como los disfruté yo. Me encanta leer, me gusta mucho poder compartir este rato con ustedes, así que bueno, les mando un beso muy grande, saludos desde Mar del Plata y nos veremos pronto si Dios quiere. Hasta pronto. Chau, chau. No hay por qué. Gracias por leernos. No hay por qué. Un placer. Un beso.